Capítulo 3. Conocí a Laura Elwood al final de un duro e interminable día de maniobras en el mes de agosto anterior, poco después de la llegada del S-16 a Nuevo Londres desde el Arsenal de Filadelfia. Me encontraba en el bar del club de oficiales cuando oí la voz de Jaime que decía: «Mi capitán, le presento a Laura Elwood». Jaime, que llevaba del brazo a la muchacha, le empujó suavemente hacia adelante. Recuerdo que al mirar aquellos ojos de un verde gris, perdí la noción de todo lo demás. Jaime seguía hablando, pero yo no le oía. Laura era alta, esbelta y rubia. La suave línea de su cuello desaparecía en un escote perfectamente redondeado. Su vestido de punto, de un suave tono gris, dejaba al descubierto brazos y garganta, dándole un aire de inocencia esquiva. «Le va a costar trabajo, capitán», dijo, «ponerse a la altura de la descripción que Jaime ha hecho de usted». «Llámeme Eduardo, como todos mis amigos», repuse. «Sí, hazlo, Laura», sonrió Jaime de buen humor, «y no hagas caso del tratamiento que yo le doy. No tengo más remedio que llamarle mi capitán porque esa es la tradición de la Marina». «Pues por mí, encantada, Eduardo», contestó Laura. Las luces del bar se reflejaban en el fondo de sus ojos. Se volvió hacia Jaime y me dijo: «¿No podríamos llevar a Eduardo a cenar con nosotros? Parece cansado. Creo que le hace falta animarse un poco». Le dio la impresión de que a Jaime no le hizo mucha gracia la idea, me dio la impresión, aunque contestó sonriente: «Claro que sí, Laura. ¿Por qué no lo invitas?». La muchacha se había vuelto hacia mí y, deslizando impulsiva su brazo bajo el mío, me preguntó dándome un pequeño tirón: «¿Viene con nosotros, verdad, Eduardo?». No tardé en enterarme de que Laura había venido de New Haven, donde trabajaba como secretaria desde la muerte de su padre. El profesor Elwood, viudo, enseñaba ciencias económicas en la Universidad de Yale, en donde se conocieron Jaime y ella. Al comentar este tema, Laura le miró e hizo un gesto travieso, arrugando su nariz, una nariz recta con una levísima tendencia respingona. La cena transcurrió en un ambiente delicioso. Yo tenía casi olvidado hasta qué punto una mujer puede completar la vida de un hombre. Me sorprendí a mí mismo relatándole una de mis más escalofriantes aventuras a bordo del Pulpo, que ella escuchaba absorta, apoyando en mi brazo las puntas de sus dedos. Sus ojos, unas veces risueños y otras pensativos, contenían promesas suficientes para ahogarse en ellos. Cuando la orquesta empezó a tocar, la primera pareja que salió a la pista fueron Laura y Jaime. Esperé un tiempo prudencial para acercarme y cambiar de pareja. Laura vino a mis brazos directamente desde los de Jaime, sin la menor vacilación, y a poco su cabeza descansaba sobre mi mejilla. No podría decir si bailábamos realmente o nos deslizábamos sobre una nube. Lo que desde luego deseaba con todas mis fuerzas era que la música siguiera tocando indefinidamente, pero no tardó en acabar y allí estaba Jaime con la mano extendida para reclamarla. Más tarde volví a bailar con Laura. Al fin nos despedimos. De vuelta en el S-16, aún me invadía un sentimiento de bienestar. Por primera vez en varios meses me sentía libre de toda tensión. Al cabo de un rato de pensar en Laura, la parte razonadora de mi cerebro recuperó el mando. Solo la había visto una vez y precisamente en una ocasión en que me hallaba cansadísimo. Cierto que me había producido una grata sensación de alivio, pero de este hecho no debía deducir demasiadas consecuencias. Además, y sobre todo, Laura pertenecía a Jaime. No obstante, durante los meses siguientes, bendije todas las oportunidades de verla que me brindó la suerte. Venía a Nuevo Londres casi todos los fines de semana, siempre que se podía reunir con Jaime, y poco a poco fui comprendiendo que se habían comprometido. Pero cuando me di cuenta perfecta de que era así en efecto, fue un domingo frío y lluvioso. Había ido a almorzar al club y al encontrarme con Laura y Jaime, acepté su invitación a su mesa. Después de comer, nos sentamos en uno de los inmensos divanes del salón. Eran las 2 de la tarde
En la chimenea ardía una lumbre acogedora y alguien había abierto una radio. Oíamos muy bien la música y de vez en cuando la voz de un locutor anunciando algún producto. De pronto sentimos un cambio brusco en el programa, una voz diferente que hablaba con vehemencia. Laura nos dirigió una mirada llena de ansiedad y su mano buscó nerviosa la de Jaime. Me levanté y dije, voy a ver si es que han asaltado algún banco. Salí del salón sintiéndome a la vez un poco héroe y un poco tonto. Nunca olvidaré la expresión del rostro de Laura cuando volví y les di detalles de lo ocurrido. Tengo que volver inmediatamente al barco, dije. No es que podamos hacer mucho, Jaime, pero ya conoces las órdenes. Lo mejor será que acompañes a Laura a su hotel y le ayudes a tomar el primer tren para New Haven. Jaime asintió, pero Laura se agarró de su brazo con un gesto inconscientemente revelador y exclamó, yo puedo tomar el tren sola. El puesto de Jaime está en el S16 contigo, Eduardo, y cuanto antes llegue allí, mejor. Puede que os den la orden de zarpar inmediatamente y puede que no volváis nunca. A pesar de sus palabras valerosas, le temblaba la barbilla y la última frase la pronunció con un sollozo. Ocultó el rostro en el hombro de Jaime, quien desmañadamente le dio unas palmaditas y le echó el brazo por encima mientras ella, rompiendo de pronto en fuertes sollozos que estremecían su cuerpo, se aferró a él. Cálmate, Laurita, le dijo cariñosamente. La noticia es mala para mucha gente. Habrán muerto tantos esta mañana y lo que signifique para nosotros es inevitable. Dominándose, Laura se apartó de Jaime y se incorporó. ¡Qué horror, Jaime! Es tan espantoso, todo está tan confuso, nada volverá a ser como antes. Habían olvidado mi presencia por completo. Perdonadme un momento, les dije, vuelvo enseguida. En el bar, Homero, el viejo mayordomo, hablaba por un micrófono. Dentro de 10 minutos saldrá de la puerta principal del club un autobús para Nuevo Londres. De orden del comandante se suplica a las visitas que abandonen la base. Cuando Jaime acompañó a Laura hasta el autobús, la muchacha se había dominado ya por completo. Formábamos un grupo sereno y serena fue la despedida. Le di la mano cordialmente y me quité de en medio. Cuando Jaime se reunió conmigo, tenía en la boca una mancha de sangre, una mancha de roach, y su rostro estaba sombrío. Tomás nos esperaba en el muelle junto a la pasarela cuando nos aproximábamos al S16. Se había colocado una pieza de 45 de servicio, del 45 de servicio, y la pasarela estaba igualmente armada. 2 marineros montaban la guardia, uno en la proa y otro en la popa, ambos con fusilametralladoras. Aprobé con un gesto aquellas medidas. ¿Qué instrucciones has dado a la guardia? Pregunté. En pie y alerta ante cualquier acto de sabotaje u otro incidente desacostumbrado en el río o en la playa. Dar el alto bien fuerte en el momento que surja cualquier cosa sospechosa. Si no hay respuesta o no es satisfactoria, un disparo al aire. Si aún no es satisfactoria, disparar al bulto. Para entonces ya estaríamos aquí arriba todos nosotros. Estupendo, Tomás, le dije. ¿Dónde aprendiste todo esto? Tomás parecía complacido. Estuve en el viejo S-31 en China cuando los japoneses hundieron el Penei. Aquello estaba plagado de botes de vendedores y esperábamos que en cualquier momento saltara de alguno de ellos una pandilla de japoneses. Cuando apareció el capitán Blunt, mi reloj marcaba las 2:30. Sus modales fueron incisivos y fue derecho al grano. ¿Qué otras medidas de seguridad habíamos tomado? ¿Qué porcentaje de la tripulación se hallaba a bordo? ¿Qué cantidad de combustible y de provisiones teníamos a mano? ¿Y
cuántos disparos de combate había en la cámara de torpedos. Apuntó todo en un sobado cuaderno y se marchó tan bruscamente como había venido en dirección al siguiente buque de su escuadra. Volví a mirar el reloj. Las 3:20. Solo habíamos tardado 40 minutos de entrar en guerra. Pero ni los japoneses ni los alemanes nos atacaron. Y en cuanto a Laura y Jaime se refiere, tampoco fue su despedida final. Seguimos haciendo exactamente lo mismo que hasta entonces, aunque mucho más aprisa. Y la semana siguiente, Laura reanudó sus visitas a Nuevo Londres. La Navidad no debía haberme sorprendido en absoluto. En Navidad no debía haberme sorprendido en absoluto la noticia de que Jaime y Laura tenían el proyecto de casarse, pendiendo su realización de la obtención del título de aptitud. Sin embargo, no pude evitar un zarpazo de celos o de envidia cuando Jaime me lo notificó. Y luego, cuando tuve que echarlo todo por tierra, sentí una extraña sensación de desnudez, como si por un instante él pudiera mirar las más ocultas profundidades de mi alma, descubriendo cosas insospechadas que ni yo mismo había pensado hasta aquel momento, cosas por las que tendría que odiarme. Por eso, la semana que siguió al fracaso de su prueba de aptitud resultó incomodísima a bordo del S-16. Jaime se mostraba frío y adusto con todos los tripulantes del barco y no dirigía la palabra a nadie como no tuviese obligación de hacerlo. No creo que en aquellos días me dirigiera a mí más de una docena. Tomás y Quintín advertían la tensión y el inusitado silencio de la tripulación indicaba que todos la habían notado. Jaime había disfrutado de muchas simpatías entre la gente. El viernes por la tarde, al terminar la jornada de trabajo, se vistió de paisano y desapareció. El habitual permiso para ir a tierra brilló por su ausencia y no volvimos a verle hasta el lunes por la mañana, en que apareció exactamente un cuarto de hora antes de la señalada para zarpar. Durante varias semanas, la vida prosiguió con el mismo ritmo. Nuestras operaciones eran las de costumbre. Jaime se mostraba eficaz, exacto, concienzudo e inabordable, y en cuanto tenía ocasión, se marchaba a New Haven. La sorpresa surgió cuando menos la esperábamos. Era una de sus bruscas y rápidas llamadas. Al capitán Era una de sus bruscas y rápidas llamadas. El capitán me comunicó haberse recibido mi ascenso a capitán de fragata. Agregó que el S-16 iba a ser entregado a la Armada polaca y que se me concedía el mando del Morsa, recién votado en los astilleros de la Electric Boat Company. Además, el almirante había decidido que la manera más fácil de designar la dotación del Morsa era trasplantar a la tripulación íntegra del S-16. Me quedé con la boca abierta, pero el bueno de Blunt no había terminado aún. No es preciso que se los lleve a todos, solamente a los que quieran ir. Es natural que los que no quieran. Su sonrisa era sardónica. La reacción de Bloom respecto a mi informe sobre el fracaso de Jaime había sido rotunda. Si no está capacitado para tomar el mando, no tiene derecho a ser segundo. Y lo rebatí y acabé por convencerle de que Jaime no tenía ningún impedimento y que todo era cuestión de tiempo. Incluso le aseguré que no tenía el menor inconveniente en seguir con él de segundo. Pero tal vez convencerle de que viniera conmigo al Morsa fuese harina de otro costal, cosa que probablemente Blunt había previsto. Un día, poco antes de la última ceremonia de la transferencia del S-16 a los polacos, Jaime se acercó a mí. Traía en la mano una cuartilla
timbrada del barco. Mi capitán, me dijo dirigiéndose por primera vez a mí en tal forma desde el fracaso de su examen. Llevo mucho tiempo pensándolo y quisiera ser trasladado. La hoja que tenía en la mano era una instancia para el traslado del S-16 a cualquier otro buque de la segunda escuadra. ¿Por qué, Jaime? Le pregunté. Pareció enfurruñarse y su inquietud se hizo patente. ¿Qué crees que sentiría yéndome al Morsa a sabiendas de que nunca llegaré a nada en submarinos? Yo tengo más aspiraciones. Quiero ser algo. Después de lo que me hiciste, ¿no te das cuenta de que estoy anulado? ¿De que estoy liquidado? Tal vez con otro comandante pueda obtener el título. Ya suponía yo que Jaime pensara así y tenía mi contestación preparada de antemano, o más bien creía tenerla. Sin proponérmelo, mi pensamiento voló unos 100 kilómetros hacia el oeste y me asaltó la duda de lo que Jaime habría dicho de mí a Laura, a la que yo no había vuelto a ver desde el desafortunado examen de su novio. Estás completamente equivocado, Jaime. Yo no tengo el menor prejuicio en contra tuya. Quiero que vengas al Morsa porque te tengo afecto y eres un buen segundo, y estoy seguro de que algún día serás comandante de tu propio barco. La voz de Jaime sonó con un tono de queja. Contigo no lo conseguiré jamás. No quiero irme contigo. Quiero quedarme aquí donde puedo hacer algo, donde la gente me respete. ¿Y qué podrás hacer aquí que no puedas hacer en un submarino de la flota? Puedo conseguir el mando de uno de los buques escuela, si doy con un comandante que me proponga. ¿Y la guerra? ¿Es que no piensas tomar parte en ella? Jaime miró a otro lado. Su voz parecía cansada. De ahora en adelante me preocuparé solo de mí mismo. Nadie más lo hará. Ni tú tampoco. Al cuerno el Morsa y al cuerno la guerra. Hasta entonces yo había empleado la táctica de acercamiento amistoso, soportando su silencio y su mal humor. Tal vez este fuera el momento de cambiarla, aun cuando le diese menos motivos para odiarme más, aun cuando le diese nuevos motivos para odiarme más. Me levanté y recogí su instancia, perfectamente mecanografiada. Conseguí que mi voz apareciera totalmente exenta de emoción. Óigame, Bledsoe, lo que acaba de decir denota una falta de lealtad y de respeto. La sección de personal ha ordenado el traslado de toda esta tripulación al Morsa. Ya ha recibido usted las órdenes oficiales a ese efecto. Además, ya es hora de que deje de obrar como un niño mimado. Si merece tener un mando, lo conseguirá. Aunque el reglamento me prohíba específicamente hacerlo, rompí en 2 trozos la instancia y la tiré sobre la mesa. Jaime intentó hablar, pero se detuvo vacilante al verme romper el papel. Por un momento quedó indeciso. Luego, murmurando algo, dio media vuelta y se alejó. Jaime conocía el reglamento lo mismo que yo, pero el farol surtió efecto, y a pesar de que se le notaba un nuevo decaimiento con la transferencia a los polacos del S-16, finalmente terminada, un dolor de cabeza permanente, se concentró en su trabajo, la organización del Morsa. El Morsa estaba ya a flote y casi terminado cuando nos incorporamos al astillero de la Electric Boat Company, donde le había sido instalada la quilla. Los obreros del astillero se estaban matándose estaban desde Pearl Harbor, y al buque solo le faltaban 2 meses para la botadura. Un verdadero ejército de obreros lo invadía por dentro y por fuera durante las 24 horas del día, siendo incesantes el olor de las soldaduras, el estrépito de la maquinaria y herramientas y la charla de los operarios. Nuestra oficina se instaló provisionalmente en un barracón de madera al principio del muelle en que se hallaba el Morsa. Diariamente se reunían en ella Jaime, Quintín y Tomás para luchar con los problemas de la organización del barco, las órdenes y la designación de obligaciones a cada miembro de la tripulación. Había muchísimo que hacer y el peso recaía principalmente sobre Jaime como segundo.
De pronto descubrí un día que su aspecto ceñudo había desaparecido. Claro que no era el mismo de antes, pero había mejorado notablemente. Me alegraba tanto la mejoría de nuestras relaciones que no intenté averiguar si se debía a que había llegado al fin a comprender mi postura o si disimulaba sus verdaderos sentimientos. Y también me di cuenta de otra cosa. Volví a ver a Laura en una fiesta que organizamos como despedida del S-16. Me estaba preguntando si Jaime la traería cuando se abrió la puerta y apareció él y Laura. Tuve la sensación de que un trozo de hielo me recorría la espina dorsal. Entró del brazo de Jaime. Estaba sofocada y sus ojos danzaron al saludar afectuosamente a los demás. A mí solo me dirigió un frío y seco buenas noches. Durante toda la noche respondió con monosílabos a todos mis intentos de entablar conversación. No pude evitar sacarla a bailar, pero fue exactamente igual que si llevara en mis brazos un perfecto maniquí. Jaime la reclamó lo más pronto que la corrección se lo permitió. Para mí la fiesta fue amarga. Tal vez algún día Laura llegase a comprender mi conducta, pero de momento fue imposible intentar explicarle nada. La herida era profunda y yo tenía que soportarla en silencio. El Morsa era mucho más largo que el S-16 y por lo menos 2 veces más submarino. Tenía 4 enormes motores diésel y 2 compartimientos de máquinas. Llevaba 10 tubos lanzatorpedos, 6 en la proa y 4 en la popa. Su cámara de control resultaba espaciosa en comparación con la del S-16 y lo mejor de todo era su torre de mando de cerca de 2,5 metros de diámetro, una verdadera posición de control de tiro desde la cual podían hacerse funcionar los periscopios, maniobrar el barco y disparar los torpedos. En su extenso trasero, curvado para encajar en su hueco, se hallaba el calculador de torpedos, una máquina con la que se podía averiguar el rumbo y la velocidad del enemigo y enviar los ángulos de giroscopio de torpedos adecuados a estos automáticamente. La mayoría de la tripulación del S-16 había venido voluntariamente al Morsa. Kohler, primer torpedista que ahora mandaba 2 cámaras de torpedos en lugar de una, estaba en su elemento. Daba gusto ver cómo disfrutaba. Al harto se le notificó su designación de piloto y primer electricista, con un puesto en el control eléctrico o cámara de maniobras del Morsa. El amanuense Quinn se hizo cargo alegremente de lo que llamaba un despachito verdaderamente cómodo, de poco más de 1 metro cuadrado de superficie por 1 o 5 de altura. Mucho mejor, desde luego, que el rincón que hasta entonces había tenido asignado. Rubinovsky, nuestro contramaestre, se apoderó de la torre de mando, del puente de encima y de toda una serie de cajones de cartas que había en la sala de oficiales. A nuestro cocinero ruso, todo el tiempo le parecía poco para estar en su cocina. Decía que en su vida había visto nada más hermoso mientras contemplaba extasiado la instalación de 2 cocinas eléctricas en sus nuevos dominios. Jaime, Quintín y Tomás, como es natural, conservaron sus cargos de segundo, artillero torpedista y maquinista. Además, nos fueron asignados 2 nuevos oficiales, Hugo Adams y David Freeman, recién salidos de la escuela de submarinos. Adams, alto y garboso, con un indómito mechón de pelo rojo, supliría a Tomás Schultz como ayudante de maquinista. Freeman, muchacho pequeño y violento, sería nuestro oficial de comunicaciones. A fines de marzo, durante la fase de preparación, Jaime vino a buscarme con un comunicado en la mano. Capitán, me dijo, a los demás les ha parecido que debía traerle esto en el acto. Son malas noticias. ¿Cuáles? El pulpo
se ha hundido. ¿Que se ha hundido? Repetí estúpidamente. A ver, me tendió el comunicado que leí varias veces. Cuando levanté la vista, Jaime había desaparecido. En la guerra, las pérdidas eran de esperar, pero ¿quién podría haber previsto, cuando dejé el pulpo para hacerme cargo del S-16, que mandar aquel cacharro iba a suponer la diferencia entre mi vida y la muerte de mis antiguos compañeros? Ahora la preparación del Morsa tendría un nuevo significado. La guerra se convertía para mí en algo personal. Me horrorizaban las dilaciones y redoblé nuestros esfuerzos en los preparativos de adiestramiento. La organización de un nuevo barco exige horas interminables y pasar en vela muchas noches. Había que asignar a los hombres sus puestos de combate, de limpieza y de vigilancia. La tripulación tenía que dividirse en 3 secciones, seccionadas equitativamente en cuanto a categorías y aptitudes, y proporcionarles en tierra todo el entrenamiento posible. Algunos de los marineros fueron enviados a diferentes escuelas para imponerse de las novedades fundamentales de nuestro nuevo equipo. Ante la insistencia de Tomás, todos nosotros asistimos a los ejercicios de inmersión de la Escuela de Submarinos, con el equipo acoplado para que fuera como los de los submarinos de la flota. Y Jaime se las arregló para entrar en el cupo, ya abarrotado, del curso de ataque, de manera que nuestro equipo de tiro fuera capaz de operar en conjunto antes de embarcarnos. Jaime seguía haciendo sus peregrinaciones de fin de semana a New Haven. Como el barco estaba en plena construcción, no había guardias que se lo impidieran. Pusimos el Morsa a flote, o mejor dicho, nos lo puso la Electric Boat por primera vez la última semana de abril. Antes de entregar a la Armada un submarino recién construido, la tripulación de pruebas de la compañía tiene que sacarlo del estuario para realizar unas inmersiones de prueba. Me resultaba extraño ser huésped en mi propio barco, y más extraño aún ver un submarino manejado expertamente por un puñado de obreros del astillero vestidos de paisanos. El capitán de pruebas desdeñó la propuesta de que le acompañaran 2 remolcadores. Con gran pericia sacó al Morsa marcha atrás hacia el río. Lo hizo virar sobre la quilla con una hélice girando hacia adelante y otra hacia atrás, y lo enfiló rápidamente río abajo. Los remolcadores, que no hubo necesidad de utilizar, nos siguieron como medida de seguridad para vigilar nuestra inmersión. El objetivo de aquel día era comprobar el hermetismo de la soldadura de las costuras del Morsa. Solemos probar el barco durante una semana antes de entregárselo a la Armada, me dijo el capitán de pruebas, pero en esta temporada son tantos los que están corriendo por estos carriles, todos idénticos, que lo único que tenemos que hacer es averiguar si el casco es verdaderamente estanco y probar las instalaciones para ver si funcionan. Aquí tiene usted un barco estupendo, amigo. La tripulación de pruebas volvió a sacar al Morsa un par de veces más hasta que los inspectores y vigilantes se dieron por satisfechos. Unos cuantos días más de limpieza y fue entregado a la base de submarinos. Yo leí las órdenes de toda la tripulación reunida en presencia de un reducido número de visitas y todos saludamos cuando la bandera se izó a popa. El Morsa, la unidad más moderna de la flota, nos pertenecía. Nuestra labor no había hecho más que comenzar. Ahora la instrucción era a bordo del barco. A cada una de las 3 secciones en que la tripulación estaba dividida, se le exigía saber sumergirse, orientarse y maniobrar independientemente. Cada uno de los oficiales tenía que mandar por turnos una inmersión, operar las máquinas principales, manejar las palancas en la cámara de maniobras, disparar torpedos, zarpar y atracar. Todos los días, incluidos los domingos,
salíamos con el Morsa haciendo nuestro recorrido. Los únicos días que permanecíamos en el puerto eran aquellos en que habíamos de aprovisionar el barco, cargar combustible o hacer alguna pequeña reparación. Después de un mes de prácticas, vino el capitán Blunt a inspeccionarnos y dijo que estábamos en condiciones de preparación para operar. Aquella inspección era el último detalle antes de nuestra partida para Pearl Harbor. Teníamos por delante las indispensables tareas de aprovisionarnos de combustible, llenar el barco de provisiones, embarcar un cargamento de torpedos y repuestos y despedirnos de la familia y amigos. Para todo disponíamos de una semana. 5 días antes del fijado para la partida, Jaime vino a pedirme un permiso de 3 días. No pude evitar el mostrarme algo sorprendido. ¿De qué se trata, Jaime?, le pregunté. Estamos en unos días de mucho trabajo. Sí, mi capitán, ya lo sé, pero es asunto urgente. Su voz se arrastraba y un relámpago intuitivo me dijo que se trataba de Laura. Lo tengo todo dispuesto, todos tienen sus instrucciones y los oficiales saben mejor que yo su obligación. Todo puede marchar bien sin mí en estos días. Esto no era completamente cierto porque la labor de un segundo no está hecha mientras el capitán tenga algún proyecto. Pero puesto que marchábamos a la guerra y Jaime había realizado una labor excelente, trataría de hacer un arreglo especial para él. Está bien, puedes irte. Procura estar de vuelta un par de días antes de la fecha señalada para salir. Las facciones de Jaime se iluminaron. Me dio las gracias y se marchó casi con su antiguo alborozo. Mis propias obligaciones se habían complicado con una serie de resúmenes y sesiones de estudio que todos los comandantes debían realizar antes de zarpar. 2 días antes de salir, el almirante que mandaba las fuerzas submarinas del Atlántico me entregó un informe secreto. Me figuro, Richardson, que estará enterado de casi todos los detalles del ataque japonés a Pearl Harbor, ¿verdad? He oído muchas historias, pues ese es el motivo por el que le hemos hecho venir aquí. Queremos que conozca usted la situación exactamente. Tomó una carpeta llena de papeles. Cuando haya echado una ojeada a todo esto, comprenderá por qué hemos tenido que apresurar la construcción de submarinos y por qué cada unidad que podemos equipar sale inmediatamente para el Pacífico. Si tiene alguna pregunta que hacer, venga a mi despacho. Con estas palabras, el almirante volvió a darme la mano y salió. Pasé 3 horas yo solo leyendo los informes y viendo las fotografías con creciente consternación. Todos sospechábamos que la cosa estaba durilla en el Pacífico, pero nunca creí que estuviese realmente tan mal. Combatir a la vez en 2 océanos reducía automáticamente nuestras fuerzas disponibles de manera alarmante, y las pérdidas sufridas en los comienzos hacían aparecer la situación francamente desesperada. Reuní silenciosamente todos los papeles, se los devolví al ayudante del almirante y, muy pensativo, me fui al Morsa. Estaba anclado en el muelle enfrente del despacho del comandante de la base de submarinos y tenía el muelle para él solo. A cada uno de sus lados, atracados por parejas, había otros barcos de la flota. Aquellos monstruos bruñidos y empavesados tenían un aspecto mortífero. Estaban hechos para la guerra y lo demostraban. El puente del Morsa, bastante adelantado, tenía la línea ligeramente redondeada e inclinada hacia atrás, con portillos de cristales en la parte delantera que iba cubierta. En el centro se levantaba la estructura del soporte del periscopio en forma de torreta. En la parte trasera estaba la cubierta de fumar, que deriva su nombre de la exigencia hoy desusada de que los tripulantes subieran allí para fumar. En la cubierta principal, a popa, el Morsa llevaba un cañón antiaéreo de 0.762 con mecanismo impermeabilizado, calculado para tiro rápido.
el funcionamiento del cañón, que requería un suministro de municiones desde abajo, constituía una de las pocas ocasiones en que se abriera una escotilla de la cubierta principal navegando. No siendo así, la única escotilla que se abría y la única que se le habría de cerrar en caso de inmersión rápida era la escotilla del puente. A bordo había una gran tensión. Me di cuenta cuando subí a la baranda y devolví el saludo del centinela a la pasarela. Súbitamente me asaltó el presentimiento de que aquel barco no sobreviviría a la guerra. Jaime volvió a la mañana siguiente, cuando nos estábamos desayunando en la sala de oficiales. No cabía duda de que tenía alguna noticia que soltar. Después de bromear un poco, la soltó. Se había casado con Laura. Solo oírla nombrar me producía una extraña sensación. Felicité a Jaime con una sonrisa forzada. Enhorabuena, Jaime. Todos deseamos que seáis muy felices. Lástima que podáis estar juntos tan poco tiempo. Jaime sonrió preocupado. Gracias, dijo, pero ya no tiene remedio. Hubiéramos tenido más tiempo de haber salido mejor ciertas cosas, pero ya lo recuperaremos. Aquel arraigado resentimiento perduraba.